El 25 de abril se recuerda a San Marcos Evangelista, patrono de los abogados, notarios, escribanos y ganaderos. A San Marcos Evangelista, también llamado Marcos el Evangelista o Marcos de León, se le identifica con el joven que, la noche en la que prendieron a Jesús en Getsemaní, logró salir huyendo desnudo mientras dejaba la sábana que lo cubría en manos de aquellos que habían intentado retenerlo. Su nombre completo era Juan Marcos y su figura nos es acercada por el historiador Lucas, a través de cuyas afirmaciones, dispersas en su obra Hechos de los Apóstoles y completadas con las contenidas en el tercer Evangelio, pueden reconstruirse varios de los más interesantes aspectos de la vida de este santo. 1. ¿Quién es Juan, llamado Marcos? 2. Biografía del intérprete de Pedro. 3. Reliquias del evangelista. 4. Atribución de su evangelio. 5. Iconografía de Marcos de León. 6. ¿Qué pedirle a quien fue secretario privado de San Pedro? 6.1 Oración para casos difíciles, de Marcos de León. 6.2 Video con oración a San Marcos Evangelista contra las maldades. ¿Quién es Juan, llamado Marcos? La tradición eclesiástica marca que su madre se llamaba María y que su casa estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana, razón por la que es señalada como el lugar en el que Jesús celebró la última cena, reuniendo a los apóstoles el día de Pentecostés, cuando recibieron la visita del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Esa misma casa fue testigo de la institución de la Eucaristía por parte de Legación, Señor, señalando que Marcos sería el portador del cántaro, un detalle conservado por él, mismo que también habría usado Lucas. Cuando Jesús predicaba, él todavía era un niño y es muy probable que fuera una de las primeras personas que bautizara a San Pedro el día de Pentecostés. Parece ser que su ascendencia era judía y que se confesaría temeroso de Dios, fiel cumplidor y buen conocedor de los profetas y de la ley. Quizás se helenizó, como muchos otros, por su contacto con el mundo griego, teoría reforzada por el carácter grecorromano del nombre Marcos unido al genuinamente hebreo de Juan y que igualmente se ve avalada por su parentesco con el chipriota Bernabé. La unión de ambas cualidades pudo ser el detonante de que los apóstoles repararan en él y lo tomaran como uno de sus colaboradores principales a la hora de predicar el Evangelio, cumpliendo el encargo de Jesús. Biografía del intérprete de Pedro. Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en la primera misión apostólica que realizaron por Chipre y Asia Menor, si bien abandonó tal cometido en Panfilia, no conociéndose con certeza los motivos, aunque algunos señalan al miedo a las dificultades anexas a la predicación. Este santo nació en la ciudad de Cirene. Sin embargo, no es el único santo que nació en Grecia. También es originario griego el santo Bernabé. Su abandono ocasionó el rechazo de Pablo y bien pudo ser la causa de las discrepancias suscitadas entre este y Bernabé una vez organizaron el segundo viaje predicador, ocasionando la separación entre ambos. Así las cosas, mientras Pablo se hizo acompañar por Silas y se dirigió hacia Asia, Bernabé llevó consigo a su primo Juan Marcos, poniendo rumbo a tierras chipriotas. Se especula con la posibilidad de que el evangelista se trasladara a Roma, donde habría sido ayudante de Pedro en la década del 50 al 60 después de Cristo. Gozando del privilegio de ser asiduo oyente de la catequesis primitiva petrina, y poniendo por escrito las palabras que tantas veces escuchara decir al Papa. Esta circunstancia le valió el sobrenombre del intérprete de Pedro. En el año 67 después de Cristo Sudeste, hallaba preso en Éfeso soportando múltiples calamidades. En referencia a lo que sabemos de cómo muere San Marcos Evangelista, Simón Metafraste cuenta que fue martirizado en aquel lugar en el 68 después de Cristo. En la fiesta de la diosa Serapidis o Farmuti, que coincidió ese año con la de la Pascua cristiana. El motivo que originó su suplicio pudo ser el enfurecimiento de los egipcios paganos, quienes vinculaban el éxito conseguido por el evangelista con el vacío de sus templos nacionales. Reliquias del evangelista. Las reliquias que se le atribuyen a este santo fueron llevadas a Alejandría en el 828 por navegantes italianos,
quienes las trasladaron a Venecia, donde se conservan todavía en la Basílica de San Marcos, construida expresamente a los efectos de albergar sus restos. La Iglesia copta conmemora cada año la consagración de la iglesia de San Marcos y la aparición de la cabeza del santo en esta iglesia copta de San Marcos, en Alejandría, lugar en la que parece ser se conserva su cabeza. Atribución de su evangelio. La tradición cristiana considera a Marcos el autor del evangelio que lleva su nombre. Al no ser discípulo directo de Jesús, se supone que habría basado su relato en las enseñanzas de Pedro. El más antiguo de los autores que asignó la autoría de este evangelio al santo que nos ocupa fue Papías de Hierápolis, en un testimonio citado por Eusebio de Cesarea en la primera mitad del siglo II. Desde esa fecha comenzó a darse por sentada, si bien es imposible tener una certeza absoluta al respecto, pues hay quienes afirman que no existe razón alguna para adjudicar la autoría de este evangelio a un personaje del que poco sudeste sabe y que además no fue un directo discípulo de Jesús. Para quienes así opinan, sería más lógico que se le hubiera atribuido a uno de los apóstoles. Iconografía de Marcos de León. San Marcos es asociado con un león debido a que su evangelio comienza hablando de legación, desierto, y el león estaba considerado el rey del desierto. También ocurre así porque su evangelio empieza haciendo mención del río Jordán y en sus alrededores había muchas fieras, entre ellas leones. Por último, se asocia el hecho de que en su evangelio haga una primera alusión a Juan el Bautista como la voz que clama en el desierto, que sería como la de un león. ¿Qué pedirle a quien fue secretario privado de San Pedro? La Iglesia Católica celebra San Marcos de León cada 25 de abril, coincidiendo con la fecha de su fallecimiento. Una figura de incalculable valor pese a no ser tan popular como otros santos. Puedes leer más sobre el resto de santos y la santificación. Se debe pedir su intercesión ante Dios porque fue santo tanto por sus acciones para con la Iglesia, como por atribuírsele la unificación de un texto que estaría llamado a convertirse en uno de los esenciales pilares del cristianismo. Las oraciones poderosas a San Marcos consisten en la oración por los enfermos, la oración por la familia, la oración para casos difíciles, la oración para el amor, la oración por la salud, la oración por los hijos, la oración para pedir favores, la oración para amansar, vencer y dominar, la oración para ganar un juicio, etc. Oración para casos difíciles de Marcos de León. San Marcos de León, tú que amansaste draga y dragón, amansa los toros bravos que también del monte son hombres, mujeres, tigres, dragón, león, que me quieran ofender cara a cara o a traición. Pido que le cortes las alas del corazón para aquellos que tengan para mí malas intenciones, amánsalos, humíllalos como humilló Cristo a Pilatos, que sin necesidad de malos tratos como ovejas sin pastor vuelvan a mí y paz y amor. San Marcos de León, tú que amansas los dragones y los leones, amansa el espíritu vivo de 30 para que sea manso y dócil conmigo que me llamo 30. San Marcos, tú que amansas leones y cambias los sentimientos, cambia los malos pensamientos y los malos sentimientos de 30 en buenos para mí. San Marcos, haz que ande detrás de mí como los vivos detrás de la cruz y los muertos detrás de la luz, que el Señor nos conceda la gracia por tu mediación. San Marcos, pido tu bendición. Amén. Gracias, 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 Padre, porque me llenas de bendiciones, y escuchas mis peticiones y me las concedes. Amén.